Buenos días. Quiero agradecer a la Fraternidad Médica Unida por la Salud y al Grupo de Médicos Unidos por México la oportunidad que me dan para platicar a ustedes de un problema al cual he dedicado más o menos 3 décadas de mi vida profesional dentro de la pediatría, el maltrato infantil, considerando una atención integral que se debe dar a todos esos niños que están ante esa situación. El programa que vamos a manejar será basado en dos aspectos básicos, dos aspectos fundamentales, que son las consideraciones generales que se observan en los niños que están desgraciadamente sufriendo esta patología y cuáles son los aspectos básicos del fenómeno que ustedes deben de conocer. Dentro de las consideraciones generales tenemos que analizar los cambios en el medio ambiente. Ustedes ya saben lo que está sucediendo, incendios tremendos, lluvias muy intensas, inundaciones pavorosas, temblores, etcétera, que destruyen no solamente la tierra en el aspecto ambiental, sino también las casas y los plantíos de las personas. Y en algunas ocasiones fallecen personas. Esto genera en un momento dado violencia dentro de las personas que están viviendo esa problemática. Y esta violencia puede implicar en un momento dado a los niños. También debemos de considerar la transición epidemiológica de las enfermedades en pediatría. Ahora los médicos deben enfrentarse a otros aspectos de la medicina, como son las enfermedades por la edad, como consecuencia de la edad, y no se les debe olvidar las enfermedades que hemos ya en un momento dado casi abatido, pero que están resurgiendo, como son la poliomielitis, el sarampión, la tosferina, etcétera. Pero el médico de primer nivel de atención debe estar atento a esas situaciones. Evidentemente, tiene que estar al tanto de los avances en la ciencia y la tecnología para poder hacer más rápido un diagnóstico con un menos costo para el paciente en un momento dado al acortar el tiempo de estancia en un hospital. Y esto lleva a la modificación del paradigma habitual durante su quehacer médico. Yo creo que a estas alturas del siglo XXI todos debemos de estar trabajando en la medicina preventiva y qué mejor que los médicos de primer nivel de atención. Dentro del panorama mundial del siglo XXI tenemos que tener presente siempre la violencia social que cada día es más severa y más generalizada. Y la violencia familiar. Desgraciadamente es un problema muy frecuente y si hay violencia familiar, seguramente habrá maltrato infantil. Como consecuencia de esto, el daño que nos está causando el narcotráfico no solamente genera pobreza y un bajo nivel educativo. Todo esto condiciona hacinamiento y las familias están viviendo en una habitación redonda, 5, 6, 7, 8, en donde los niños ven cómo se hacen, cómo nacen, cómo crecen, cómo se desarrollan y cómo mueren. Otro terrible problema que tenemos que enfrentar es la separación de las parejas o los divorcios. Cada día más personas se unen en una estrategia de unión libre y cada día y no se casan y más frecuentemente existen divorcios. Bueno, en general no es mayor problema para la pareja, bueno, sí es problema, pero no es tan importante como si existieran niños que están inmersos en esa problemática. Todo esto ha dado origen a una cosa que he denominado síndrome de disfunción social múltiple, que tiene 3 caras: las adicciones, el maltrato infantil y la violencia. En este caso nos vamos a dedicar a esto, al maltrato infantil. Además de lo anteriormente señalado, tenemos que considerar 3 eventos trágicos para el ser humano: la negligencia, la corrupción y la impunidad. Esto en general nos lleva en un momento dado a pensar que son los gobernantes o los administradores los son causantes del problema, pero debemos entender que la sociedad civil participa intensamente en el desarrollo de este fenómeno y nosotros como médicos tenemos que
Debemos de tenerlo en la mente fundamentalmente en la negligencia, en donde estaremos muy atentos a este fenómeno. Bueno, dos problemas mundiales en salud están presentes: la violencia contra niñas, niños y adolescentes y el maltrato infantil. Son situaciones que más o menos se parecen en cuanto a las consecuencias que se observan en las víctimas, pero cuyo origen es diferente. La violencia contra niñas, niños y adolescentes puede ocurrir en cualquier grupo etario. En cambio, el maltrato infantil sucede nada más en un niño o una niña específicamente. Dentro de este análisis, debemos de excluir estos aspectos. Cualquier tendencia política que se tenga. Los médicos no debemos de interesarnos en esta tendencia. Predisposición religiosa, orientación sexual y predilección de sexo. Todos los niños deben ser atendidos integralmente. Y hablando de maltrato infantil, bueno, tenemos en el ambiente académico alrededor de 50 definiciones, unas más grandes, otras más pequeñas, dadas por organizaciones mundiales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el DIF, etcétera. Algunos investigadores se han dedicado a este tema. Pero nosotros hemos desarrollado esta definición, que es muy corta, involucra todos los aspectos que se encuentran inmersos dentro del maltrato infantil y que es muy fácil de aprender. Toda agresión u omisión física, sexual, psicológica o negligente, intencionalmente provocada contra una persona de la menor edad, antes o después de nacer, y que afecta su integridad psicosocial. Cuando hablamos de intencionalidad, algunas personas no están de acuerdo, entre ellos los americanos, y ellos definen que es una situación no accidental. Bueno, esta agresión o omisión es realizada habitual u ocasionalmente dentro o fuera de su hogar por una persona, institución o sociedad en función a su superioridad física, intelectual o económica. ¿Cuáles son los conceptos básicos del maltrato infantil? Bueno, pues es un flagelo de la humanidad. Quiere decir que este ocurre en todo el mundo. Es una urgencia pediátrica porque la consecuencia del daño que se le ocasiona a una niña, a un niño, a un adolescente puede dejarle con una secuela muy importante o bien causarle la muerte. Es un problema médico, social, legal. Y con esto le estamos diciendo que no solamente los médicos somos partícipes de la atención de esta situación, sino el entorno social en que el chico vive y el manejo legal que se le debe dar a esta problemática. ¿Qué sucede cuando llegan de nosotros al consultorio, a la escuela o el vecino con un niño con estas características, de estas lesiones? Bueno, en general, el adulto siempre dirá que el niño es muy inquieto y que se ha caído y que por eso tiene esas lesiones que estamos viendo. Pero nosotros como médicos debemos ser más acuciosos y buscar abajo en su cuerpo, y podemos encontrar cicatrices antiguas causadas por quemaduras, por golpes, etcétera. Otras lesiones que con radiografía podemos detectar como consecuencia de fracturas. Esto nos obliga a pensar que ante esta situación todos los médicos debemos de atender integralmente, es explorar integralmente a nuestros niños para ver qué es lo que está sucediendo. Esto fundamentalmente cuando la explicación que da el adulto en un momento dado no está de acuerdo con las expectativas que nosotros tenemos dentro de esta problemática. Si nos dicen que se cayó y encontramos otras lesiones, pues eso no es, se explican por el mecanismo que nos están señalando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ser muy acuciosos, sobre todo los médicos jóvenes y los médicos de primer nivel de atención. ¿Cuál es la frecuencia de este problema? Nadie les puede decir en el mundo la frecuencia de este problema, porque tiene muchas modalidades, diversas variantes de las mismas. Pero en términos generales les puedo decir que el 10% de cualquier comunidad pediátrica es víctima de alguna forma de maltrato. Por eso les quiero decir a ustedes que deben tener en su estrategia diagnóstica, en los pacientes que lleguen por cualquier cosa, la posibilidad de que no se les vaya, la posibilidad de que estén viendo
alguna víctima de alguna modalidad de maltrato infantil. Que no se les vaya la opción, la posibilidad de diagnosticar o sospechar alguna de estas maneras, alguna de estas formas, para que no al rato nos digan con que ya se murió el niño. Lo grave de esta situación es de cada 100 niños que son atendidos, uno es diagnosticado y atendido. Entonces vean ustedes cómo tenemos en nuestro medio una gran deficiencia, una carencia de estrategias para poder sospechar y diagnosticar y atender integralmente a las víctimas. Esto no es lo grave. El 55-85% de los niños que son maltratados se pueden convertir en maltratadores al llegar a la vida adulta. Cuando este niño agredido se convierte en padre de familia y tiene un hijo que no le llena sus expectativas y entonces lo agrede. Este fenómeno se llama replicación transgeneracional. Debemos de estar conscientes en un momento dado y por eso es que en general no avanzamos en el control de esta enfermedad. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, en el menor, obviamente el daño físico en diversas estructuras del organismo y emocional. El impacto emocional que se genera fundamentalmente al quedar impactada la agresión en el sistema límbico hace que el chico recuerde el problema toda la vida. En la familia, el aspecto emocional, porque la familia también sufre y se daña la situación económica de la misma. No hay más cosa que le moleste a la gente que pagarle al médico, fíjense, o ir al hospital porque tiene que pagar, tiene que gastar para transportarse, etcétera. Entonces eso impacta en las familias. Y en la sociedad, obviamente, hay complicación, impacto en el aspecto económico, porque el chico requiere atención médica, a veces hospitalaria, intervenciones quirúrgicas, y eso cuesta. Y el impacto social que se genera en un ambiente de violencia, en donde ya casi va siendo muy común en nuestro país, y desgraciadamente nos estamos acostumbrando a este fenómeno y debemos de considerar. En 1999, la Organización Mundial de la Salud señala que el maltrato infantil y juvenil es un problema de salud pública mundial y lo publica en Lancet, 99, hace 24 años más o menos. Pero quiero decirles que el maltrato infantil es un problema médico, social, legal, de rezago y reemergente. Siempre ha existido, pero ahora es reemergente porque cada día hay más médicos o más profesionales, paramédicos fundamentalmente, o inclusive la prensa escrita o la prensa por televisión o radio se encarga de manejar, de hacer evidente este problema. En el 2006 se publica en Estados Unidos que en el 2005 se diagnosticaron en este país 3 millones de niños con este probable diagnóstico. El diagnóstico de maltrato infantil se estableció en 1 millón de casos. Una cifra altísima. En un país que teniendo todos los elementos para poder atender esta problemática, les pareció que tienen una gran carencia de médicos, de profesionales paramédicos y de estrategias hospitalarias para atender este problema y señalan que es una emergencia nacional. Les faltan médicos, les faltan otros profesionales y tienen carencia. Entonces esto hace que estemos con los pies sobre la tierra para pensar en esta situación. Cuando ya nos enfrentamos a esta problemática, tenemos 3 posibilidades de acción: la asistencia, la docencia y la investigación. La asistencia porque desgraciadamente estamos llegando ya tarde, el niño ya es llevado a que reciba atención médica para corregir alguna lesión como consecuencia de la agresión o algún problema. La docencia, estamos nosotros inmersos en un problema profesional. Tenemos que enseñar a otros colegas, a otros profesionales que están trabajando con nosotros dentro de un hospital, a los estudiantes de medicina y de otras especialidades para que aprendan y estén en posibilidad de diagnosticar
de sospechar y diagnosticar este problema. Y el tercer punto es la investigación. A veces no tenemos suficiente tiempo, pero a veces sí tenemos tiempo para hacer un análisis de lo que a lo que nos estamos enfrentando y poderlo después publicar para que otros profesionales del país se den cuenta qué es lo que está ocurriendo en ciertas áreas de nuestra patria. Esta fotografía que es un poquito artística me permite ejemplificar. Ustedes seguramente ya diagnosticaron de qué se trata. Es una mujer con un vestido regional que, bueno, se ve, pero no se puede precisar exactamente. Así es el maltrato infantil. En algunos casos puede verse y puede sospecharse ante una situación en un niño, una niña, un adolescente, pero se necesita una curiosidad clínica para poderlo diagnosticar. Para que esto ocurra, se requiere una acción interdisciplinaria. No solamente los médicos, otros profesionales de la salud deben estar considerados. Una acción interinstitucional, no solamente en el hospital o en el consultorio. Debe estar en contacto con otras instituciones gubernamentales que manejan esto, las fiscalías o el DIF o algunas organizaciones civiles que atienden el problema, y debemos de estar atentos en el contexto, en qué está ocurriendo en el contexto internacional para ver qué de ellos podemos aprovechar en un momento dado con nuestros recursos. En la Clínica de Atención Integrada al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría y en conjunción con la Facultad de Medicina de la UNAM, desarrollamos este proyecto. Un coordinador que debe ser pediatra, aunque en ausencia de él y otro profesional que participe o que quiera hacerse cargo de esta problemática, lo puede tomar. Considerar e invitar a otros pediatras que se encuentran en otras áreas del hospital, urgencias, terapia intensiva, cirugía, ortopedia o los dentistas. Otros profesionales son las enfermeras, los profesionales de nutrición, otros que se encuentren trabajando con el grupo pediátrico encargado de manejar esta problemática. Nuestra mano derecha es el trabajador social. Es un profesional que va al sitio de donde viene el niño y nos va a traer el ambiente en que vive, no solamente familiar, sino escolar y en su barrio, en su zona de vivienda. Nuestra mano izquierda está dada por los profesionales de la salud mental, son psicólogos o psiquiatras, que deben de hacernos ver cuál es la condición emocional de los niños, su estado de depresión, su estado de ansiedad, inclusive en qué condiciones se encuentra la familia y en algunos casos si el agresor no tiene no está cursando con una enfermedad mental. Abajo se encuentra el área jurídica, porque ya dijimos que es un problema médico-social legal. El área jurídica debe ayudarnos a nosotros para hacerse el señalamiento de que estamos ante esa posibilidad diagnóstica y ellos unirnos con la fiscalía correspondiente para poder manejar adecuadamente la condición jurídica del menor, de su familia y del agresor. Como les digo, todos debemos de intentar publicar la experiencia que estamos adquiriendo, aunque les parezca muy simple. Para eso necesitamos acudir con los metodólogos de la investigación para que nos ayuden cómo presentar, cómo estudiar el fenómeno y cómo poderlo publicar. Esto es importantísimo. Y luego podemos tener un factor de voluntariado para poder dar cabida a otros profesionales que están interesados en entender cómo ocurre este fenómeno, filósofos, antropólogos, sociólogos, otras personas que quieran ver. Esto que es muy simple, en otros países como en Colombia, ya se encuentra mucho más avanzado en el sentido de que cada uno de estos elementos se encuentran manejando específicamente cada uno de los problemas que debemos de manejar en un momento dado. De tal manera que no solamente se conformen con entender
y manejar estos aspectos, sino deben de emplear. Para la realización de este programa general se requiere voluntad del personal que está participando en el mismo, convicción, compromiso, responsabilidad y constancia. No es una cosa de un momento, es una situación que debe llevarnos más tiempo en el manejo de las mismas. Las estrategias que se requieren ante un programa general son el desarrollo de un programa institucional y personal. Cada quien debe trabajar en el desarrollo del mismo, con conciencia del fenómeno, capacitarnos mediante la lectura de los artículos que están publicando o los libros que se están presentando a la comunidad o en congresos o en reuniones académicas. ¿Qué cobertura debe tener? Pues depende depende de la grande que sea la estructura que estamos formando. Debemos desarrollar una red de registro para poder decirle a la comunidad, a la audiencia, cuántos casos tenemos de esta problemática, porque no existe en México una red de registro. Y toda esta estrategia que estamos presentando debe tener la posibilidad de que sea evaluable para corregir o enriquecer el mismo. De acuerdo con la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el tema debe ser definido como maltrato infantil. Por favor, ya no digan síndrome de Kempe, síndrome de maltrato hacia el menor, etcétera. Debe ser el término maltrato infantil. Si ustedes están ante una posibilidad de esta patología, deben decir, probablemente estoy ante un caso de maltrato infantil. ¿De qué modalidad? Pues tenemos el abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico o la negligencia. O sea, si tiene colecciones, pues eso lo tenemos que decir. Probablemente no se involucren ni establecer el diagnóstico, aunque les parezca muy obvio, hasta que no se haya hecho todo el trabajo interdisciplinario para poder precisar este diagnóstico. Esto nos va a permitir entender este caso y sospechar más. ¿Cuáles son las formas de violencia y de maltrato infantil que sufren las niñas, niños y adolescentes? Bueno, ya las conocidas son el abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico y la negligencia. Hay otras formas poco conocidas que nos obligan a estar muy atentos, por ejemplo, síndrome de Munchausen por poder, abuso fetal, ritualismo satánico, maltrato étnico. Eso tienen que ustedes que leerlo en las publicaciones que hemos hecho que dependen de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado. Y la violencia en grupos que ocurren en grupos poco considerados, como son niños en situación de guerra en nuestro ambiente, pues son niños del narcotráfico, los niños migrantes, que es un terrible problema, los niños trabajadores, el maltrato entre pares o acoso escolar, que se conoce como bullying, el fenómeno de alienación parental y otros. Eso tienen ustedes que estar atentos, aunque es una violencia contra estos niños, dentro de esta situación puede estar implícita o enmarcada un fenómeno de maltrato infantil, como lo hemos visto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen? Bueno, la expresión puede ser visible, vamos a tener cicatrices de golpes, de quemaduras, de mordeduras. Si tomamos una radiografía, el hallazgo de una fractura en diversas. Cuando el niño tiene una serie de manifestaciones fuera del ámbito emocional, pero, por ejemplo, sobrepeso, en donde, ¿por qué tiene sobrepeso? Eso puede ser en un momento dado una forma de maltrato o un estado de desnutrición. Y en este caso, nosotros tenemos la obligación de descartar una serie de enfermedades que pueden estar condicionadas a esa situación física y ser consecuencia de que no se le da de comer. Hay un daño intencional. El comportamiento del maltratador puede ser activo, y solamente se reconoce el 1% de que acepta que es maltratador, ¿no? El pasivo. Aquí la mamá que se da cuenta que su pareja ha violado a su hija, ha violado a otras personas del sexo femenino, etcétera, y no hace nada, no lo denuncia. Y aquí estamos nosotros también en el pasivo. Un niño que llega con una fractura y bueno, le hacemos el diagnóstico, tomamos una radiografía y tiene una lesión
en una estructura ósea, pero que no coincide con el mecanismo que nos está diciendo. La lesión puede ser circular, etcétera, y no es consecuencia de una caída. Y aquí nosotros debemos estar más atentos a cómo podemos adelantar, avanzar en el establecimiento del mecanismo para poder precisar la sospecha de que es maltrato. Les pongo aquí 3 ejemplos de quemaduras en guante, por ejemplo. Pues no pueden decir que esto fue accidental. El niño le sumerge las manitas en un líquido hirviendo. Vean los pisitos, la señora dijo que se había subido al anafre, y ahí tenemos también quemaduras en guante, o quemaduras por una plancha. Este niño que es víctima de un mielomeningocele porque la mamá no toma ácido fólico, pues tiene esta lesión. Y dice que nada más fue a contar el teléfono, pero dejó la plancha hirviendo, la plancha prendida, encendida, y se quema ahí. Esto les debe de hacer pensar en que la explicación no es tan lógica. Esta chica que tiene lesiones en la cara, en el cuello y en el área genital fue víctima de abuso sexual. Siempre, en todos los casos, debe tener en la mente el médico el diagnóstico diferencial. Los accidentes, en primer lugar, como una situación a considerar. Debemos de tener muy claros cómo es el mecanismo que ocurrió y la lesión que la víctima presenta. Que no sea una consecuencia de estrategia educativa. Ya no se acepta que la letra con sangre entra. Que no sea una estrategia disciplinaria. Es que es muy inquieta, muy inquieto, y lo tengo que golpear para que entienda. Que no se escondan en la pobreza y en la ignorancia. Hay gente pobre que no genera esta problemática, hay gente ignorante que tampoco, y así. Y considerar los usos y costumbres. Finalmente, existen algunas enfermedades pediátricas como la osteogénesis imperfecta, el raquitismo renal, la acidemia glutárica, que tienen manifestaciones, los pacientes tienen manifestaciones clínicas semejantes a las que podemos ver en los niños maltratados. Y esto debemos de tener en la mente todos los médicos. Esta es la punta del iceberg, pero ese es el 30% aproximadamente. El 70% se encuentra abajo. Y entonces aquí entra la labor del trabajador social, que nos va a decir si es una familia íntegra o si existe violencia familiar. En la escuela, si hay fenómeno de bullying, maltrato infantil o acoso escolar o maltrato entre pares. En el barrio, la existencia de violencia familiar. En la iglesia, la posibilidad de que exista pederastia. Esto cada vez, desgraciadamente, se ha visto más frecuentemente. Este quehacer no nos debe deshumanizar. Debemos estar muy atentos a que contamos con una realidad virtual, el capital social. No, nosotros como médicos en el hospital o en el consultorio no podemos resolver todos los problemas, pero sí el país cuenta con este capital social. Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, DIF, CEDEN, etcétera, otros que están trabajando en este problema, pero debemos seguir un orden, un seguimiento y unirnos para poder resolver el problema en un momento dado. O bien el soporte social, interesarnos en la consideración de la familia, la escuela, el barrio, el club, la iglesia. Esto nos va a ayudar en un momento dado a tratar de evitar el fenómeno del maltrato infantil. En este accionar cotidiano, dentro del aspecto de la bioética, debemos de trabajar con calidad y calidez. Yo no dudo que todos tenemos calidad para hacer un trabajo excelente, extraordinario, pero debemos tener calidez en nuestro accionar. Esto es fundamental. A nadie le pusieron una pistola en la cabeza para que fuera médico, abogado, trabajador social. Si vamos a desarrollar cada una de nuestras profesiones, hagámoslos con calidad y con calidez. Hay profesionales muy, muy valiosos, pero que no carecen de este aspecto cálido para atender al niño, a la víctima en un momento dado, a la familia e inclusive al agresor. Dentro de la bioética tenemos que estos puntos básicos: no discriminar al niño. A partir de 1999 se ha desarrollado la estrategia de interés superior por el niño. Esto tiene prioridad y está sostenido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos los proyectos internacionales a los cuales
México está adherido. La consideración y aplicación de sus derechos son 54, nadie se las conoce, pero bueno, fundamentalmente habitación, alimentación, educación, recreación, etcétera. Debemos ver que todos los niños reciban todos estos beneficios. Otorgamiento y preservación de su identidad. Todos los niños deben estar registrados. A todos los debemos dar una dirección y una orientación como si fueran nuestros hijos. Un apoyo máximo para no solamente su supervivencia, sino para su desarrollo, para cuando lleguen a la vida adulta puedan ser capaces de expresar toda la información genética que traen como personas. Todos debemos desarrollar una cultura de la denuncia, hacer en todos los casos la denuncia jurídica a la autoridad legal. Y la obligación de la autoridad es precisar la condición jurídica de la víctima, de la familia y del posible agresor. Señalar quién y en dónde se debe desarrollar la vigilancia del menor para evitar nuevas agresiones. ¿Cuáles son los grupos infantiles vulnerables? Los niños privados del ambiente familiar. Aquí hablaba yo de los divorcios, de la separación de los padres. Los niños están dados en adopción. Los niños refugiados. Los chicos que tienen una discapacidad física o mental que dependen fundamentalmente de un adulto. Los chicos que pertenecen a diversos grupos indígenas. Los hijos de personas que se encuentran, de madres que se encuentran en reclusorios. En fin, todos son grupos infantiles vulnerables y de los cuales nosotros debemos estar muy atentos para evitar que sean víctimas de alguna modalidad de maltrato infantil. No solamente de violencia, sino de maltrato infantil. Las acciones básicas en la sociedad es aceptar y denunciar. El Estado, desgraciadamente, tiene que crear centros de atención especializada para poder darles a estas víctimas protección temporal. Desgraciadamente, porque lo ideal es que no existieran estos centros, porque no hay necesidad, puesto que hemos trabajado adecuadamente en la estrategia de prevención. El grupo médico y paramédico debe entender las diversas variantes del problema para poder sospechar esto en un momento dado y evitar que el niño nos llegue lesionado. ¿Cuál es la temporalidad de la acción actual? Atrasado. Estamos haciendo acciones de atención. Y este puede ser demasiado tarde. Nos llega con el niño muerto. Si queremos tener un arribo a tiempo, debemos de trabajar en la prevención. La prevención puede ser primaria. Ningún niño debe ser víctima de alguna modalidad de maltrato infantil. Secundaria, si el niño ya ha sido diagnosticado, debe ser protegido para que no exista recurrencia de la agresión. Y la terciaria, ningún niño que ha sido maltratado pueda desarrollar en su vida adulta con su hijo agresión diversa, es decir, alguna modalidad de maltrato infantil, y no debemos dar paso a la replicación transgeneracional del fenómeno. En eso estamos trabajando ya en el Instituto Nacional de Pediatría. Con todo esto, los invito a que reflexionen. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son que todos se les favorezca su autoestima, su autonomía, su creatividad, su felicidad, sean felices, que tengan salud física y mental y que sean solidarios todos con lo que estamos viviendo. Estos son derechos fundamentales que debemos, como pediatras, como médicos generales que atendemos niños, como médicos familiares, pues estar atentos a que esta situación no ocurra. Dentro de las conclusiones, les quiero decir a ustedes que la atención de este problema requiere una acción interdisciplinaria, interinstitucional e internacional. Todos debemos de prepararnos académicamente para hacerle frente a estas acciones, a estas situaciones, y ya que estamos ante una problemática de esta naturaleza, hacerlo bien. Poner en práctica nuestra aptitud profesional. Todos tenemos la aptitud, pero la actitud que se requiere para poder trabajar en este
en este terreno de la pediatría es fundamental. En ello debemos de estar siempre pensando en la posibilidad de hacer prevención primaria, secundaria o terciaria. Que no nos dañe esta situación. ¿Y tú qué festejas? ¿El día del niño o el día del trabajo? Esto es una pena que como humanidad estamos sufriendo. Vean ustedes, esta condición de este pequeño. Todos debemos de propiciar que nuestros niños, los que están bajo nuestra tutela, bajo nuestro cuidado, pues tengan, sin importar su origen genético, su origen educativo, social, etcétera, sean felices. Vean, esta niña es un ejemplo de la felicidad que debe tener un niño. Todos los niños deben estar muy conscientes de que viven en un país que les está brindando, que tiene la posibilidad de brindarle todo el desarrollo máximo, es decir, todas las acciones básicas para que tenga un desarrollo al máximo de sus capacidades. Adolescentes que sientan que se les ha brindado la oportunidad de llegar a esta edad de la vida con un máximo de su potencial. Y entonces de aquí en adelante hacer las cosas muy bien dentro de eso. Tienen que estudiar. Bueno, pues pongo a la consideración de ustedes este libro, que es el penúltimo, en donde vean ustedes cómo existe un niño en la carátula viendo hacia arriba en un fondo verde, un verde de la esperanza, ante una situación muy grave que es el maltrato infantil, pero considerado dividido en dos partes, gravedad y prevención. El libro está dividido en dos partes, como les digo, gravedad, en donde se hace señalamiento de los aspectos fundamentales del maltrato infantil, pero en la prevención se señalan estrategias fundamentalmente basadas en una crianza humanizada, sostenida por una puericultura eficaz. Estos capítulos han sido desarrollados por profesionales de Colombia, de Argentina y de México muy capaces. Tiene un capítulo también sobre lo que pasa en el área rural. Entonces, los médicos que están en ese ambiente pueden tener acceso a esto. En fin, esto requiere pues un convencimiento de todos nosotros. La conclusión básica es de que el maltrato infantil para mí es una deuda de la humanidad con la niñez. Este es un fenómeno que en todo el mundo está ocurriendo. Muchas gracias por su presencia y su atención.